Buenas tardes, soy Mariana Moreno, psicóloga y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y quiero hablarles un poquito sobre uno de los documentos más comunes durante el ejercicio académico. De hecho, después del ejercicio académico, eh, durante todos los Hola, soy Mariana Moreno, psicóloga y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quiero hablarles acerca de un documento, uno de los más comunes durante el ejercicio académico y durante el ejercicio profesional también, la elaboración de resúmenes. Pero bueno, empecemos por mirar a qué se refiere el docente cuando nos pide elaborar un resumen. Empecemos definiendo, según la Real Academia, proviene del latín resumere, que significa retomar, reanudar, reabsorber, reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o una materia. Según la Real Academia, significado de resumen, reducir a términos muy breves. ¿Sí? Por acá tenemos otra definición. Según el Centro Javeriano de Escritura, exponer con brevedad, claridad y propiedad lo más esencial de una obra completa, un capítulo, un artículo o cualquier otro tipo de texto. Cuando hablamos de resumen, hablamos de otro documento que se elabora sobre un texto completo y se elabora con el propósito, con el objetivo de eh, mostrarle al lector de qué se trata el texto completo. Lo que vamos a hacer en el resumen es que sea lo más breve y lo más claro, pero también lo más completo posible para poder enamorar al lector, para poderle mostrar de qué nos está hablando ese texto completo. De esta manera, el lector simplemente con leer el resumen va a identificar si ese texto es de su interés o no es de su interés, si ese texto le sirve, es lo que está buscando o no es lo que está buscando, y evita tener que leerse el texto completo. ¿Qué espera el docente? El docente espera que el alumno sintetice el documento original en un nuevo documento, como les dije ahora. Por lo tanto, el alumno debe elegir elementos que sean relevantes del texto completo y que puedan dar cuenta de ese texto. El resumen tiene unas características y es importante tenerlas en cuenta. El resumen debe ser breve. Hablamos de un documento nuevo, pero un documento corto, un documento en el que se pueda plasmar o en el que se pueda representar el documento general, el documento en su totalidad, pero debe ser corto. El resumen debe ser conciso. Cuando hablamos de concisión estamos hablando de una síntesis, la capacidad de decir mucho en poquito. El resumen también debe tener fidelidad, es decir, debe conservar el estilo del autor. El resumen debe decir lo que el autor dice, conservando siempre su estilo, no con las mismas palabras, pero sí las mismas ideas. Objetividad. Partimos de la pregunta ¿qué dice el texto? No qué entendí yo. Muchas veces el alumno empieza a redactar el resumen diciendo yo entendí, yo pienso, yo creo. No, en el resumen no hay posturas propias, en el resumen simplemente es lo que el autor está queriendo decir. Precisión. En el resumen no van conjeturas, no van supuestos. En el resumen debe ser lo más preciso posible. Organización jerárquica, se espera que haya una estructura, que esté organizado, ideas principales, ideas secundarias, ideas que apoyan, pero que haya un hilo conductor. Muchas veces cometemos el error de
resumir un párrafo, o resumo otro parrafito del texto original y después los pego todos. No se trata de eso, se trata de elaborar un nuevo documento y conservando una estructura organizada. Estas son las recomendaciones que hace AT Ortúa 2006. Al final encontrarán las referencias. Y tenemos unos pasos para elaborar un resumen. Inicialmente, documentación. Es decir, primero el alumno debe leer y volver a leer el documento original. Si el documento ha sido elaborado por el alumno, es decir, un trabajo, una investigación, si conoce el documento, pues tendrá que leer menos. Pero igual lo que se espera es que inicialmente el alumno se documente sobre el texto original. Planeación. Durante la planeación y durante el proceso de lectura, el alumno va a tomar la información relevante. Para esto puede utilizar varias estrategias como el subrayado, como hacer glosas, como sacar ideas principales, en fin. Pero durante la planeación lo que el alumno va a hacer es tomar la información relevante. La textualización viene siendo un primer borrador que el alumno realiza a mano, computador, como mejor quiera, pero un primer borrador donde va a organizar la estructura, donde va a organizar esas ideas que tomó durante la planeación. La adecuación es un espacio en el que el alumno hace una primera mirada, una primera revisión de manera global, fijándose que el resumen contenga las ideas del autor, el lenguaje, la manera como está escribiendo, para asegurarse de que conserva el estilo, de que están incluidas las ideas o la información relevante. Bueno, luego viene la parte de la revisión, donde el alumno ya con mucho más detalle revisa la ortografía, la redacción, los conectores, las normas. Se sugiere que le pida a otra persona que revise el texto, porque muchas veces cuando leemos lo que escribimos, pues lo leemos así de manera general, de manera global, porque fuimos nosotros quienes lo escribimos y se nos pasan algunas cositas por alto. Entonces se recomienda que pedirle a otra persona que revise el texto. Y la reescritura viene siendo la elaboración final del texto. Muchas veces cometemos el error de dejar un trabajo por diferentes situaciones, ocupaciones para último momento, y lo que hacemos es que vamos leyendo, vamos escribiendo, finalizamos y enviamos o entregamos el trabajo así, sin tener en cuenta estos pasos. Y aquí tenemos algunos consejitos, hay muchísimos otros, pero aquí pues hay algunos de los más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de escribir. Uno de los consejos primordiales es identificar a quién le voy a escribir, es decir, quién es la persona que va a leer el texto que yo estoy escribiendo. Nosotros no escribimos para nosotros mismos, a no ser que se trate de un diario. Nosotros escribimos para otra persona, que es quien va a leer. Entonces, cuando identifico cuál es el lector, puedo tener en cuenta cómo voy a escribir, las preguntas que se pueden generar para tratar de responderlas durante el ejercicio de escribir el resumen, perdón. Buscar el significado de los conceptos. Cuando estamos revisando el texto original, cuando estamos leyendo y leyendo, muchas veces hay algún concepto que no conocemos o que no tenemos muy claro y seguimos leyendo sin tenerlo en cuenta. Se recomienda que se señalen todas las palabras, todos los conceptos que son desconocidos, se saque un momento y se consulten estos conceptos, porque esto le va a permitir mayor claridad en el momento de leer y por supuesto mayor claridad en el momento de escribir. Subrayar, como les mencionaba ahorita, o glosar es una estrategia excelente porque
permite identificar la información relevante en un texto. Se recomienda tener varios colores resaltadores, con uno puede resaltar ideas principales, con otro puede resaltar ideas secundarias o puede resaltar información relevante, y esto va a facilitar la planeación del resumen. Glosar, cuando hablamos de glosar estamos hablando de hacer noticas en los extremos, en los costados del documento, y pues pueden ser o preguntas que se suscitan o algunas aclaraciones o alguna información relevante que le va a servir en el momento de la planeación. Buscar conectores porque estamos elaborando un documento nuevo que, como les decía ahorita, debe tener una estructura, debe tener un hilo conductor, y muchas veces utilizamos los mismos conectores eh, porque es la forma como hablamos, porque son los que conocemos, los más comunes, y esto tiende a generar un poco de redundancia en el texto. Entonces, buscar conectores que nos garanticen que se conserva un hilo conductor que es claro, que es coherente. Y revisar el texto final, ese es otro de los consejos, porque es muy común que cuando los docentes estamos leyendo el documento, el trabajo, da la sensación, la impresión de que el alumno no se fijó, no tuvo en cuenta, no revisó. A veces consideramos que son descuidos, y estos descuidos se generan porque no revisan el texto. En los documentos, en los trabajos que están entregando, dan cuenta que no están revisando el texto. Bueno, y aquí tenemos las referencias bibliográficas. También encontrarán adjunto un documento de Word con toda la información un poco más detallada. Acá tenemos algunos documentos que pueden consultar para ampliar la información, y espero que esto les sirva muchísimo en el momento de elaborar no solo el resumen, sino cualquier documento escrito.